Buenas noches amigos, mi nombre es Hernando de Soto, estamos en el programa Soluciones y el tema de hoy es cómo evitar que la corrupción siga saqueando y paralizando al Perú. ¿Qué tenemos que hacer para elegir por fin a una persona que sea honesta o transparente? Lo cual no quiere decir que los que ya están arrestados no lo sean, sino que seguimos pensando de que el problema está en no saber escoger al candidato. Eso no es correcto, porque en todos los países del mundo hay gente corrupta. Los escándalos por la corrupción ocurren en países budistas, musulmanes, católicos, protestantes, agnósticos, judíos. Por todas partes lo hay. Es parte de lo que somos hoy. Es como cuando estamos enfrentando ahora el coronavirus. No es una cuestión de decir, bueno, vamos a encontrar una vacuna para todas las plagas. No va a ser posible, las plagas nos van a seguir acompañando, de la misma manera que la voluntad de ser corruptos de algunos. Lo decía el mismo Jesucristo, él había escogido a sus apóstoles y uno de entre ellos lo traicionó y era un corrupto y se llamaba Judas. Entonces, como dijo el filósofo Immanuel Kant de Alemania, aunque sea en una sociedad de ángeles, siempre se va a necesitar el derecho y se van a necesitar instituciones que permitan corregir nuestras fallas de fábrica, que somos que los seres humanos tienen tendencia a ser corruptos en algunas situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones? ¿Cuáles son los espacios dentro de los cuales se produce la corrupción? Si uno ve dónde están esos espacios, de la misma manera que se puede curar una plaga, vencer una plaga, se puede curar la corrupción. Y aquí en el Perú existe el conocimiento de dónde nacen las corrupciones. Y la primera cosa es darse cuenta que si bien se necesita religión, si bien se necesita educación, si bien se necesitan buenos colegios y familias fuertes y valores que son sustentables y que pueden ser reconocidos y respaldados, el hecho es que hay ciertos sectores donde prospera la corrupción y son identificados no solamente en la centroizquierda peruana, sino en el centro-derecha, no solamente aquellos que quieren mejorar el Estado, sino aquellos que quieren mejorar el sector privado. Y van a ver en las entrevistas que yo voy a tener actualmente con dos invitados, de que en el fondo la agenda es bastante clara y que sin darnos cuenta ya tenemos una idea de cuáles son los ítems, esos espacios donde se encuentran las fuentes de la corrupción. Uno, en primer lugar, es el diseño de los proyectos. Si vemos qué pasa en todo el mundo, los proyectos bloqueados, estamos hablando de millones de dólares, donde estos proyectos están estancados porque los términos de referencia a los proyectos no son claros. La prueba es, por ejemplo, que con relación a los llamados conflictos sociales, tenemos vigentes casi 300 negociaciones a la vez, donde nadie se pone de acuerdo porque los términos de referencia del proyecto no son claros, son mal diseñados. Entonces, primera cosa que ya sabemos es que nuestra ingeniería no está dando por el momento la talla, o mejor dicho, la manera como el Estado organiza nuestra ingeniería, no logra definir claramente, porque los proyectos están hechos en gran rapidez, dónde están los posibles conflictos. Un buen estudio permite estrechar el lugar donde pueden haber malos entendidos. Entonces, la primera cosa es que darse cuenta que los proyectos ahora tienen un valor enorme que no lo tenía hace 20 y 30 años y que, por lo tanto, el estudio de factibilidad, de prefactibilidad o la manera como se definen los intereses son cruciales. La prueba de ello es de que hemos logrado en varias ocasiones tener proyectos que salen adelante rápidamente, como la privatización de la Compañía Peruana de Teléfonos o los panamericanos, que han podido ser resueltos porque la definición del proyecto fue hecho afuera. ¿Por qué? Porque hay oficinas de gerencia de proyectos que saben no solamente gerenciarlos, sino saben preliminarmente cómo madurar la definición al punto tal que no es posible equivocarse, o por lo menos la posibilidad de equivocarse es muy reducida. Sabemos, por otro lado, que falta una publicación en lo que se refiere, o prepublicación en lo que se refiere a los proyectos. Es decir, en muchos casos están hechos en cuadros oscuros, no se prepublican,
los términos de referencia, las especificaciones y por lo tanto cuando se trata de financiar el proyecto o de aprobarlo, existen conflictos que no tienen solución porque no hay un punto de referencia esencial. Tenemos también el hecho de que hoy día no solamente hay reglamentos que fortalecen al Estado y otros como el consenso de Washington que fortalecen a la inversión extranjera y al sector privado, sino hay los consensos de Ginebra, donde los cuales los informales de todo el mundo básicamente les hemos dejado heredar la tierra, por lo menos la superficie de la tierra. Y hoy día no se pueden hacer proyectos sin atender sus necesidades, las cuales están especificadas en 11 distintos convenios internacionales y decenas de tratados de libre comercio y al mismo tiempo tratados bilaterales entre países, de los cuales yo estoy seguro que el Ministerio de Relaciones Exteriores no está al tanto, ni el Ministerio de Economía y Finanzas sabe cuáles han sido sus repercusiones en el Perú. Porque si lo sabría, ya no habría estos conflictos en los cuales un puñado de personas localmente puede parar al Estado y a grandes compañías privadas que están respaldadas por esos convenios internacionales, los cuales hoy día, gracias a que han sido adoptados en legislación nacional, son vinculantes. Hay que saber también de que el conflicto no es necesariamente entre el sector privado y el sector público. En los dos casos se requiere centralizar los conocimientos requeridos para evaluar el costo-beneficio de los proyectos. Para eso se necesitan buenas compañías privadas localizadas aquí para que nuestros ingenieros no se resientan de que los proyectos han sido contratados en el extranjero, y se necesita por otro lado un Estado que sea un espejo y garantice que se cumplan las normas que también defienden a los pobres y que permiten no solamente castigar a los corruptos, sino prevenir que los corruptos tengan la posibilidad de actuar dentro de ciertos bolsillos de acción que se refieren a la implementación de proyectos. Por eso he invitado esta noche, y tenemos el gusto y el privilegio de tener presentes a dos personas que, cuando ustedes verán, tienen distintas tendencias. Yo diría uno es más centro-izquierda, el otro es más centro-derecho, digamos, a uno le preocupa más el sector público y al otro más el sector privado, pero sus agendas son básicamente las mismas. Los ítems que les preocupan son los mismos. Uno, mi primer invitado, es el doctor Alonso Segura, que fue nuestro ministro de Economía y Finanzas en el gobierno anterior, y que es también un profesor de la Universidad Católica, un doctor de la universidad, una de las más finas universidades de los Estados Unidos de Pensilvania. Y el otro es el ingeniero Gonzalo Prialé, que ha sido presidente de AFIN, es decir, la organización que se ocupa del desarrollo de los proyectos de infraestructura en el Perú, y van a ver como uno tras otro, en el fondo, están con la misma agenda, y después vamos a evaluar qué tal nos fue con las entrevistas y cuál es la agenda de futuro y qué se puede hacer al respecto y cómo se puede tener antes que pasen 7, 8, 9 meses ya un planteamiento que permitirá que un próximo gobierno en el año 2021 pueda luchar frontalmente con la corrupción y abrir el Perú a la inversión privada, porque habremos resuelto los grandes problemas que afectan el desarrollo de nuestro país, y al mismo tiempo vamos a poder reducir a términos manejables la corrupción de la cual somos capaces los seres humanos cuando no tenemos buenas instituciones. Ya regresamos, amigos. Muchas gracias. De nuevo, buenas noches, amigos. Estamos ahora con el doctor Alonso Segura, ex ministro de Economía y Finanzas del Perú, como todos ustedes ya saben, un intelectual muy importante en el país, y vamos a hablar sobre el tema de la corrupción. Y buenas noches, Alonso, qué gusto que estés con nosotros. Fernando, gracias por la invitación. Gracias, Alonso. La idea, como tú sabes, hay una cosa que se llama un nudo gordiano, es un problema gravísimo que es el de la corrupción, que daña tremendamente la autoestima de los peruanos, que daña nuestra economía, que no nos ayuda definitivamente
en momentos de una pandemia espantosa. Y la pregunta es, ¿cuáles son los que a tu criterio son los principales que tenemos que desamarrar para que todo el nudo gordiano pueda verdaderamente ser resuelto? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que lo primero es evidente que no hay una varita mágica para solucionar el problema de la corrupción en el Perú. Son muchos factores que confluyen. Algo que conversábamos justamente antes de la entrevista es que en términos generales podríamos decir que hay un problema de debilidad institucional en el país y hay mucha evidencia académica, internacional, histórica, que demuestra que la debilidad institucional, una de las manifestaciones que tiene es corrupción. ¿Cómo revertir eso? Por ejemplo, inversión en capital humano a nivel país, inversión en capital humano a nivel del Estado, procesos claros para compras del Estado, para procesos, probablemente nos vamos a enfocar un poco más en infraestructura, que es donde ha habido, digamos, mayor evidencia o mayores casos de corrupción. Tiene que haber reglas, procesos claros también. El problema es que en el Perú hemos estado, digamos, cambiando procesos muchas veces, reaccionando de manera oportunista. Siempre va a haber una crisis, digamos, y la respuesta natural siempre ha sido hay que simplificar todo y hay que correr, ¿no? En procesos que realmente requieren mucha maduración. En ese sentido, quedémonos con la primera parte de tu análisis, porque es la primera cosa que has dicho, es un Estado o un país que en el fondo no está preparado para el reto que significa una corrupción que además no es una exclusividad peruana. Pero la idea es, para cerrar esa brecha, no estamos todavía capacitados, no estamos articulados, no estamos preparados para enfrentar este enemigo. ¿Es correcto eso? Es correcto, ¿no? Y como dices, yendo en toda esta línea de debilidad de instituciones, una de las razones por las cuales en África, digamos, presumiblemente los niveles de corrupción son inclusive más altos, es porque tienen mayores debilidades institucionales, inclusive que países de América Latina como el Perú. Entonces, por ahí va un poco la respuesta. Pero te voy a hacer un ejemplo y hay varias aristas que podemos analizar. En el Perú fue muy criticado el famoso Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, ¿de acuerdo? Por burocrático y una serie de cosas. Pero realmente muchas veces se le echa la culpa al SNIP cuando, por ejemplo, se tomó la decisión a los 2 o 3 años de haber creado el SNIP de descentralizarlo, por esta noción de que descentralizar todo es bueno. Pero el tema es cuando tú descentralizas las funciones de formulación de proyectos que son complejas y lo descentralizas para tener centenares de lo que se llama unidades formuladoras, lo que vas a obtener es proyectos mal hechos, mal diseñados. ¿En qué deviene esto posteriormente? En que como están mal diseñados al momento que se adjudicaron, comienzan todas las listas de adendas. Y ahí tenemos un problema. ¿Cómo disciernes entre, o cómo discernir entre lo que es un error de diseño genuino de lo que fue un error a propósito para generar espacio para que por ahí se filtre la corrupción? En ese sentido, Alonso, siempre yo tenía la percepción siguiente, ¿no? Que el hablar de descentralizar versus centralizar quizás no es la mejor manera de ubicar el problema. La idea es unificar las cosas donde más estamos unificados que sencillamente insistir siempre sobre la descentralización en lugares donde no tiene sentido ni acá ni en los Estados Unidos. O sea, nadie está diciendo que los proyectos estén todos en ciudades grandes o las obras físicas estén, por ejemplo, infraestructura en Lima, en Piura. Lo que estamos diciendo es las obras son para las localidades, para los territorios, pero la formulación de esas obras es compleja. La decisión sobre si quiero una obra de irrigación o quiero un puente o quiero una carretera, en función de los criterios de rentabilidad social, se tienen que tomar en los territorios. Pero ya el diseño de ese proyecto, la licitación, no tiene por qué hacerse de manera totalmente fraccionada. Pero acá la lógica es, si yo no te di el presupuesto y no te di la capacidad de que tú diseñes, formules y sea tu plata, entonces eso es centralizar. Y eso va contra los intereses del país. Vamos a tratar, escuchándote a ti, de definir un poquito qué es la corrupción. Esencialmente es alguien con un interés en que se tome una decisión distinta de la que inicialmente fue propuesta, ¿no es cierto? Se compra una voluntad.
Y por supuesto uno puede comprar voluntades a distintos niveles. En el sentido de que tú has visto esto de cerca, siendo ministro de Economía y Finanzas, has participado por supuesto en Proinversión, donde se puede centralizar la responsabilidad para que ese lugar sea el que, donde se encuentra el nudo que se puede desatar y que es responsable entonces de seguir el proyecto y así evitar que todos los que quieren hacer justicia se pasan 3, 4 años investigando, metiendo todo el mundo bajo arresto domiciliario hasta que encuentren en qué madeja está el problema. Según tu experiencia, ¿hay un lugar donde el Estado deberíamos centralizar todo esto? Básicamente la primera parte de mi respuesta es, tienes que tratar de elevar un poquito y generar, digamos, lo que llamamos economías de escala en la formulación. Tengo limitado capital humano, lo concentro en estos nodos, digamos, y además le pongo mucho más luz, mucha más visibilidad, mucho mayor transparencia, ¿de acuerdo? No puedes tener un municipio muy pequeñito que sea el que formule sus propios proyectos. Entonces debería ser no el distrital, de repente el provincial, o a nivel del gobierno regional. Pero hay otros elementos que se han ido incorporando, digamos, esas son buenas prácticas internacionales que te ayudan. Por ejemplo, esas unidades de gestión de proyectos, los famosos PMOs, ¿no? Que deberían acompañar al Estado en ciertas funciones, pero tú no puedes tener PMOs en todos lados. Entonces tienes que generar de nuevo esos escalamientos para decir, por ejemplo, tengo un PMO que acompaña a la macrorregión sur en su formulación de proyectos. Y en grandes ministerios de infraestructura, el MTC debería tener uno. O en megaproyectos, una línea de metro, ¿de acuerdo? Tú no puedes tener centenares de PMOs, pero puedes tener algunos estratégicos en el Estado que te ayuden, digamos, a escalar y a manejar donde están las grandes masas de recursos. Alonso, en ese sentido, el PMO, para que la gente que nos escuche, es la Oficina de Gerencia de Proyectos, ¿no es cierto? Entonces, uno de los objetivos que debería tratar de hacer, por ejemplo, un próximo gobierno, es asegurarse de la creación, tanto a nivel público como privado, de que haya la capacitación o haya la creación de lugares para poder manejar proyectos. Y nos falta crear organizaciones, y no solamente es un problema de simplificar, sino en muchos casos nos falta crear lugares donde se piensa, se analiza, se discrimina y se sigue y luego se castiga cualquier cosa que no sale bien. Exacto. Y eso es mientras también vas construyendo las capacidades en el Estado. Tú quieres que los aprendizajes de esas oficinas de gerencia de proyectos queden después y permeen al Estado, ¿de acuerdo? Pero en el camino, en esa transición, te van a servir como un ojo vigilante, como un ojo para la corrupción, como un ojo de apoyo en el desarrollo de los proyectos. Y hay que tener en cuenta que las oficinas de gerencia a las que me refiero, lo que quieres es, como en el caso de los panamericanos, quieres que sean estas firmas de talla mundial, ¿no? Para que estén mucho más blindadas del incentivo a la corrupción. Pero estas no van a venir si tú le vas a querer dar un proyecto pequeño. Por eso digo, tienen que ser para escalas grandes. Una cartera de proyectos en un ministerio como el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, justifican que tienen a alguien al costado que lo acompañe. Todo esto al final también viene acompañado de otros elementos, es como piezas de rompecabezas. El Plan Nacional de Infraestructura, que recién el año pasado por primera vez se dio el primer plan, pero viene desde que hicimos una reforma en 2015, donde hablamos de informes multianuales para que un proyecto pueda entrar. Lo enfocamos primero en APPs, asociaciones público-privadas. ¿Y cuál era la idea? Que el Estado peruano no planifica. La palabra planificación se volvió mala palabra en los 80. Entonces, eso es lo que te genera, es mucha improvisación. Que a alguien se le ocurre que quiere un determinado megaproyecto y el megaproyecto se corre para que salga. Y eso también te genera espacios de corrupción. Pensando en la manera como se logró hacer una magnífica labor en los Panamericanos, porque efectivamente se salió a una oficina de gerencia de proyectos afuera con toda la experiencia, ese capital humano que tú dices que nos falta. Yo me acuerdo que también eso ocurrió en 1990-91, cuando se trató de vender la Telefónica.
En esos momentos te acordarás, o de repente ya eres demasiado joven, pero Sí me acuerdo. Lamentablemente sí me acuerdo. en esos momentos un teléfono costaba $5,000. El valor de la compañía peruana de teléfonos en bolsa era $56 millones. Sale un equipo, dentro de los cuales hay gente, miembro de mi organización, que trata de venderla, privatizarla. Y no logran venderla. Y se preguntan por qué. Y se dan cuenta que efectivamente no solamente no tienen la experiencia, pero sobre todo nuestra legislación, la reglamentación con relación a telecomunicaciones estaba totalmente desvinculada con los procedimientos que se utilizaban internacionalmente. Entonces ahí se hizo ya 30 años antes algo similar a con los Juegos Panamericanos. Se fue a Rothschild de Londres, a un estudio de abogados de los Estados Unidos, se cambió completamente la reglamentación con relación a telecomunicaciones y esa compañía que en la Bolsa de Valores del Perú valía $56 millones, se vendió a 20 veces el precio solamente por acceder a la expertise de afuera, por un lado, y armonizar nuestro derecho con el global, que es lo que se estaba haciendo. Y es una cosa que, por ejemplo, el gobierno de China, con todo lo que se llama un gobierno comunista, cuando entró no trató en el principio de decir vamos a hacer la cosa a lo peruano como nosotros queremos, o en este caso a lo chino, sino se basaba sobre los indicadores que venían de Hong Kong, porque ellos mismos no tenían los educadores, y se fueron a contratar servicios de extensión, es decir, de extensión de experiencia, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Holanda. ¿Por qué, sabiendo todo esto, tú que has estado en el Estado peruano, no ha venido alguien y decir, oye, no tenemos esta capacidad, acudamos a las universidades peruanas o lo que sea, demos presupuestos necesarios para importar lo que no se tiene y ya aprenderemos? ¿Qué pasó? ¿Por qué, en cierta manera, nos hemos encerrado en nosotros mismos y nos damos de internacionales, pero en el fondo no somos tan internacionales? Yo creo que por una serie de razones. Y te voy a decir un ejemplo, digamos, que creo que lo grafica todo. Proinversión, que es la entidad del Estado encargada de, digamos, de promocionar, formular y adjudicar, digamos, llevar a mercado proyectos en general grandes, que son bajo la modalidad de asociaciones público-privadas, se fue debilitando en el tiempo. Y una de las razones fue, ¿y por qué se crea Proinversión? Por el conocimiento mismo que tú dices, que es, hay ciertos proyectos que son muy complejos, yo no puedo tener 20 proinversiones pues, en el país, menos centenares, lo concentro ahí, ¿de acuerdo? Pero en el camino las normativas y las prácticas van cambiando. Entonces, en algún momento, no sé, hace 20 años, 10 años, 15 años, lo que fuera, comenzaron a ver las críticas de por qué Proinversión gastaba tanto en asesores. La calidad de esos asesores comenzó a bajar. Entonces, al final, ya no te son tan de utilidad y son más permeables a corrupción también. Pero se vuelve políticamente poco correcto decir, le pagué en un proyecto de, digamos, $1.500 millones, le pagué $50 millones a mi asesor de transacción. Dicen, ¿cómo vas a pagar? Eso es un robo. Entonces, cuando comienzas a decir, voy a, por decir, pesetearlo, comienzas a encontrarte que tienes asesores menos competentes, pero sobre todo también más permeables a corrupción. Lo otro es que muchos proyectos en realidad nuevamente comienzan a desviarse en su camino o cambian la normativa. Siempre hay esta tendencia a decir, necesitamos los proyectos ya. La economía se desaceleró, hay la crisis tal, hay la crisis cual, y entonces normas de excepción. Normas de excepción, corramos con los proyectos. Y usualmente eso deviene en puertas abiertas de par en par para la corrupción. Algo que encontramos cuando hicimos el diagnóstico para, en su oportunidad cuando era ministro de la reforma de ley de relaciones público-privadas, fue, y trabajamos con consultores internacionales. Lo que encontraron es lo que era evidente, que los proyectos en el Perú salían crudos por esta necesidad de correr. Entonces, se debe haber mezclado en algunos casos corrupción y en otros simplemente que es el estándar, es un estándar muy bajo, que es quiero salir rápido del proyecto. ¿Qué ocurre? Sale el proyecto diciendo el proyecto, las obligaciones por decir $200 millones y después
adenda, 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 adenda y sube a 350. Lo ¿no? que estás diciendo ahí, Alonso, es básicamente la cosa siguiente, que lo barato a veces resulta en que ser más caro. Ahora, Y lo pregunta, apresurado también. claro. Entonces, pregunta fundamental es esta, ¿no? Hay momentos en los cuales se puede actuar y momentos que no se puede actuar. Por ejemplo, como tú decías, cuando estás viendo ahí el problema, si tú querías una buena asesoría, venía la crítica, ¿qué hace usted gastando en buena asesoría? Ahora ya sabemos cuál es el costo. ¿Tú no dirías que ahora, cuando viene 2021 y la posibilidad de hacer un gran cambio, eso se lo vamos a deber al coronavirus? Este es un problema que ahora requiere de una decisión política. No es ya una cuestión técnica. Sabemos dónde está el problema. El problema es poder agarrar la circunstancia política y aprovecharla. Porque ahora que comienza una carrera electoral, en el fondo son esos políticos que están corriendo los que van a poder cambiar las cosas, porque no, hablando de dónde se puede hacer el cambio, ¿es a nivel político o dicta que puede estar por otro lado? Lamentablemente yo creo que debería ser como tú dices, pero creo que no va a ser así. ¿Y por qué? Porque en realidad necesitas siempre este acompañamiento de la parte técnica, de alto nivel puede ser, pero técnica, con conocimiento, pero necesita el apoyo político, necesita el liderazgo. Y el problema que se está dando es que con esta crisis, de nuevo, es corramos, corramos, corramos. Pero por eso se requiere liderazgo. Se requiere liderazgo, se quiere alguien, un liderazgo que venga con otra visión. Quizás la palabra que tú estás utilizando otra palabra que la mía, liderazgo político. Es decir, viene un momento en la cual en la historia del mundo, yo me acuerdo cuando yo estudiaba en Europa, la pregunta era cuando Europa salía de la Segunda Guerra Mundial, habían ciudades que reconstruir y salió el mercado común europeo y fue pues de gran éxito. La pregunta siempre era, ¿se lo debemos a las grandes instituciones nuevas que fueron creados por De Gasperi, Schuman, Monnet, Adenauer, etcétera? ¿O es que en ese momento hubo justamente Konrad Adenauer y otros? Y eso es lo que tú estás hablando de liderazgo político. Y este tema, de que vamos a acabar probablemente en agosto, septiembre del 2021 con las arcas vacías, resolver la corrupción no es una cuestión solamente de enderezar el país y de sentirse bien, sino es la única solución para lograr un crecimiento económico en el país, porque andan bloqueados, creo que son más o menos 15,000 proyectos en el Perú. Nadie va a querer invertir en un Estado fallido y no queda otra que reformarlo, y esa es la primera exigencia que deberíamos hacer de las personas que van a manejar el país en el futuro, ese liderazgo. Si los entes técnicos no se sienten respaldados y sienten que tienen, digamos, el apoyo para desplegar sus reformas, etcétera, no lo van a hacer. Ahora, hay varios otros factores que confluyen, como te dije, es una serie de temas, pero por ejemplo, transparencia es clave. La opacidad es un entorno propicio para la corrupción. Entonces, ejemplos puntuales. Cuando hicimos la reforma te pondré dos ejemplos. Cuando yo entro de ministro y hicimos este diagnóstico, consultores internacionales, Banco Mundial, encontramos lo evidente, que los proyectos no estaban al nivel que deberían ser. O sea, sacabas las pizzas crudas del horno, ¿de acuerdo? Entonces comenzamos a sacar menos proyectos. Y la respuesta de todo el entorno político, prensa, privado era: ¿qué tal desastre? Miren cómo ha caído la cantidad de proyectos que se adjudican. Y la respuesta era: estamos ordenando los procesos. Otro ejemplo muy puntual, las adendas, las solicitudes de adendas. Dijimos, bueno, pues se cambia la normativa, que cualquier solicitud de adenda se tenga que publicar, porque no tiene que decidirse en un cuarto oscuro entre el concedente y el concesionario, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de medidas no son infalibles, pero te ayudan a dar mucho más transparencia a los procesos y mucho más acceso público y mucho más ojo a lo que está ocurriendo. Adendas siempre van a ser necesarias, sobre todo en proyectos complejos. El problema es que ya adenda es mala palabra también, ¿no? La presunción es que adenda es corrupción. Tampoco es así. Pero parte del problema es que se abusó de las adendas. Y como tú decías, porque ahora desgraciadamente, como tú sabes, lo dice todo el mundo que está en televisión,
el tiempo es nuestro enemigo, ¿no? Lo que es obvio escuchándote a ti es que no faltan conocimientos de qué es lo que hay que hacer. La lista es clara. Lo que se necesita es liderazgo. Y déjame hacerte una pregunta. Cuando hay un proyecto que es claro y, por ejemplo, un presidente con el cual tú has trabajado dice Conga va, y viene una persona que está en la cárcel y dice Conga no va, el de tirar un paso hacia atrás y decir, bueno, pues no está en el corazón de la gente, ese es un momento de liderazgo político que es importante, porque en el momento que los funcionarios públicos, los que son responsables de ministerios, y no solamente, pues no estoy tratando de hablar solamente del presidente Humala, esto ha ocurrido con todos los presidentes que cuando enfrentados a un grave momento político no han sabido ejercer liderazgo, y también, por supuesto, depende de circunstancias, en ese momento quizás era políticamente imposible, pero ahora lo que se necesita es, teniendo todos estos conocimientos, y los existe en varios sectores de la población o las facciones políticas, es importante enfatizar de que en este momento donde no nos queda otra salida, porque vamos a estar con las arcas vacías, con un pueblo enfermo, con que es el único que puede o es solvente para producir más proyectos que se pueden liberar, tanto formales e informales, ese liderazgo político es crucial. Proyectos extractivos son mucho más complejos socialmente hablando, ¿no? Y lo que sí te digo es, ningún gobierno ha logrado agarrarle el pulso a cómo hacer para que los proyectos puedan seguir adelante. Ahí la respuesta no es tan técnica, es mucho de, no te voy a decir que manejo de conflictos, sino manejo de expectativas, manejo de lo que se espera y manejo también de intereses que muchas veces son contrapuestos y también muchas veces hay situaciones en las cuales entran influencias oscuras de lado y lado, ¿no? Entonces es muchísimo más complejo, ¿no? Lo que estamos llegando, porque ahora ya realmente tenemos que cerrar, esto ha sido interesantísimo, pero quiero comprometerte para un siguiente diálogo dentro de 2 o 3 semanas para ver efectivamente si todo lo que tú estás hablando, para que clarifiquemos, de expectativas, complejidad de manejo, agarrar el pulso, no es exactamente la misma cosa que estoy diciendo yo, que es un problema político. En otras palabras, que hay cosas que pasan, si bien las situaciones son diferentes, ¿no? ¿Qué podemos hacer para crear no solamente todos los elementos técnicos que necesita empujar una reforma, sino cómo creamos una situación en la cual se reconozca la necesidad de liderazgo, porque el momento crucial ha llegado donde lo que a veces fue imposible o muy difícil en el pasado, aprovechar de la situación y la tragedia actual para poder hacer el cambio. En otras palabras, uno va al dentista, cuando le duelen las muelas, anteriormente es muy difícil ser arrastrado del dentista, y eso a veces se llama un momento político. Alonso, cuánto te agradezco este diálogo, y la seguimos porque es muy importante ahora darse cuenta que estamos bloqueados, estamos en un estado fallido, estamos también en un sector privado fallido. No es por decir que el sector público es responsable, es un sector privado que emplea solamente 1 de cada 4 peruanos, cuando en el resto del mundo el sector privado emplea al 80%. Entonces estamos en un momento en el cual nos tenemos que volver a renovar, y espero que estemos juntos dentro de 2 semanas para seguir ahondando en el tema y distingamos dónde están esos nudos que son tan importantes desamarrar. Fernando, muchísimas gracias por la invitación, siempre un placer conversar contigo. Gracias, Alonso, un gran gusto. Buenas noches. Estamos ahora con el ingeniero Gonzalo Prialé, que ya se los presenté anteriormente. Él ha sido vicepresidente de CONFIEP, ha sido presidente de AFIN y ahora maneja un think tank que se ocupa pues de problemas de infraestructura y de gestión, y conoce como muy pocas personas cuál es el problema de todos estos proyectos estancados, que son la fuente en muchos casos, por supuesto, de la corrupción que tanto nos preocupa.
Buenas noches, Gonzalo, qué gusto tenerte con Buenas nosotros. noches, Fernando, el gusto es mío. Perfecto, gracias por estar presente y entremos directamente al tema. Tenemos una cantidad enorme de proyectos estancados. Hay aproximadamente, si recuerdo bien las cifras que me diste, 5.000 millones de dólares que no se mueven y nadie sabe por qué no se mueven. ¿Cuál es el problema más grave desde tu punto de vista que enfrentamos y qué es lo que puede hacer el sector privado o qué elementos necesita el sector privado para destrabar este enorme nudo de problemas? Pero lo que ha sucedido es que ha habido una combinación de factores, eh, la prácticamente nula capacidad de gestión del Estado, que ha sido reconocida por el gobierno, la ciudadanía y el sector privado. Hay consenso en eso. Sin embargo, no conduce a una mayor participación privada, quizás porque por efecto de los casos de corrupción detectados en algunas grandes obras y por la corrupción que prevalece en miles de pequeñas obras públicas en las regiones y en los municipios. Hay mucho temor de los funcionarios, por un lado, a tomar decisiones para mover proyectos. Los proyectos se traban, no hay liderazgo en el sector público y entonces no se encuentra la forma de salir de esta especie de empantanamiento que se traduce en una cantidad de obras paradas permanentemente que tienen años sin acabarse y que además como se van quedando paradas, se quedan sin presupuesto. Y luego ocurre un fenómeno extraño donde hay una canibalización del nuevo presupuesto porque se usa por puchos para tapar los huecos que se han ido quedando y no alcanza para lo que se deberían aplicar. Entonces es un círculo vicioso interminable de obras paradas que ojalá se encontrara la manera de salir de ellas. El Perú es el país donde las obras no se terminan y las promesas no se cumplen. Hemos visto presidentes que anuncian miles de hospitales o unas metas fantásticas para dentro de 5 años, después nadie les toma cuenta, jamás se llega a cumplir las metas y nos hemos acostumbrado y la prensa no fiscaliza este tipo de anuncios. Bueno, eso me parece extraordinario. Hasta ahora, tú que has sido presidente de AFIN, ¿el sector privado ha hecho alguna propuesta para, por ejemplo, asumir una responsabilidad o decirle al Estado qué es lo que el sector privado cree que le falta al Estado o qué debe hacer para destrabar esto y hacer un seguimiento de los proyectos, o es una tarea que todavía queda por hacer? No, siempre ha habido la oportunidad de presentar propuestas y hacer planteamientos a lo largo de años, y continúa. Pero no hay receptividad por el lado público, ¿no? Donde simplemente no hay contacto con la autoridad pertinente, sea el jefe del sector transportes o el jefe del sector economía o quien fuera. Entonces, el sector privado no tiene eco a sus propuestas. Y a veces es visto como si fuera un elemento peligroso, ¿no? Estos casos de corrupción pues han hecho mucho daño y no debieran servir de cortina de humo para no enfrentar la realidad a continuación. Y por otro lado hay que enfrentarla con toda la fuerza de la ley. El problema no es que haya variación en el tiempo o variación en el presupuesto, sino que no haya control de la situación y que los proyectos se concursen maduros es algo fundamental. La pregunta ahora es la siguiente: dado el problema, la envergadura del problema, todos los malentendidos que hay al respecto, y también el hecho de que la opinión pública no solamente critica al Estado, sino también critica de la corrupción de las cuales han participado los privados, ¿no es un momento ahora para que este sector privado, que tiene una organización, haga un planteamiento, no para las autoridades que tú dices ahora no escuchan, sino para las que van a venir al futuro, para que, por ejemplo, la campaña electoral que está ocurriendo o que va a comenzar se concentre sobre ese tema, ya que vamos a llegar en julio del 2021 con las arcas absolutamente vacías, y si no se mueven estos grandes y pequeños proyectos, no va a haber de qué manera hacer arrancar el país. Exacto, sí, desde IIG, que es este think tank que
dirijo, estamos justamente preparando algunas propuestas en esta materia. Básicamente aquí lo que hay que es mejorar la capacidad de gestión del gobierno en sus tres niveles, ¿no? Eso es una tarea importantísima que puede ir de la mano con la contratación de PMOs, que son gerentes de proyectos internacionales, que son comúnmente usados para grandes proyectos, para megaproyectos. Por ejemplo, los subterráneos de Londres, cuando hacen una nueva ruta, contratan a un PMO internacional, los más grandes del mundo. Aquí hay obras muy grandes como las líneas del metro y no tienen PMO. Eso es realmente intrigante porque la contraparte del concesionario es la Dirección General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene una cantidad de personal limitada y no tiene pues expertos de la talla necesaria para enfrentar un problema de esta dimensión. Ahora, podría haber PMOs para grupos de regiones donde se pueden empaquetar proyectos de escuelas, postas médicas, comisarías, hospitales, caminos vecinales. También podría haber PMOs por sector. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debiera tener un PMO porque tiene muchísimas obras. Lo mismo vivienda y construcción, lo mismo salud, educación. Y también podría haber, por supuesto, PMOs para megaproyectos, como la línea 3 y la línea 4 del metro que han sido anunciados. Estaba justamente anteriormente en una entrevista, antes que la tuya, con Alonso Segura, y estamos conversando sobre el hecho que, por ejemplo, China hasta el día de hoy utiliza PMOs, es decir, oficinas de gestión de proyectos, porque ahora que gracias a la globalización se trabaja a gran escala, ya no es pues como los viejos tiempos en los cuales había un ingeniero, dos ingenieros consultores que bastaban para crear las especificaciones de un proyecto, la perfectibilidad de un proyecto. Ahora se necesitan gente con experiencia internacional que se benefician de los errores y aciertos que han ocurrido en otros países. Si China lo hace, si China inclusive crea pueblos especiales para que las personas que los asesoran del exterior, que se llaman servicios de extensión, se sientan bien en Shanghái, en Beijing, para asesorarlos en grandes proyectos y para aprender de estas grandes compañías internacionales y crear las suyas propias. ¿Por qué en el Perú no ha habido ese mismo desarrollo? ¿Es un problema del sector público nomás o también es un problema con un sector privado que no se ha organizado para enfrentar con una cierta comunidad estos problemas que para ustedes son tan visibles y de los cuales nosotros, el resto de los peruanos, desconocemos? ¿Por qué el sector privado no tiene un plan para hacer ese desarrollo? Es que hay una resistencia sorda dentro del sector público. Básicamente, me imagino, es temor de los funcionarios a perder su puesto debido a que viene un gestor internacional como si viniera a quitarle su empleo y en realidad viene a conducir, administrar, ver que el proyecto fluya y debiera armarse en cada grupo de regiones, en cada sector o en cada megaproyecto, en el sector concedente respectivo, un PMO espejo peruano que acompañe de la mano al PMO internacional contratado en un concurso y aprenda todo lo que necesita aprenderse. Digamos, si lográramos formar 200 gerentes de talla capaces de manejar proyectos de miles de millones de dólares, estaríamos mucho más adelante que ahora. Y hay que dejar que la gestión de los proyectos fluya a lo largo de la vida del proyecto, incluida su operación y mantenimiento, y estos servidores públicos no pueden ser fusibles, no pueden cambiarse cada vez que cambia un ministro o cambia un presidente. Y en ese sentido, Gonzalo, ¿no sería lógico que ya que hay organizaciones, por ejemplo, tú has sido vicepresidente de CONFIEP o has sido el gerente general o director de AFIN y ahora estás con este think tank, de hacer una alianza con universidades privadas para no solamente decir esto es lo que se debe hacer, sino diseñar una estrategia para que la prensa lo comprenda, para que los intereses que son lógicos que puede tener
cualquier persona en el sector público se den cuenta que son beneficiosos para el país y para ellos mismos. Si no solamente es una cuestión de tener un proyecto bien diseñado, sino la estrategia para que este sea aceptable a todo el mundo. ¿Es una cosa que tú crees que sea factible, por ejemplo, desde aquí hasta que venga un nuevo gobierno en julio del 2021? Claro, en el tema de capacitar gerencia de grandes proyectos o de paquetes grandes de muchos proyectos, que son montones de dinero, debiera haber gerencia capacitada en la vida real del proyecto, aprendiendo de los PMOs internacionales, trabajando de la mano. Pero para capacitar a los funcionarios de infraestructura de las regiones, los gobiernos provinciales y de las municipalidades, efectivamente sería una excelente idea, Armando, armar programas de capacitación con universidades que se pueden hacer en línea, calificarlos y tener la certeza de que una vez que califiquen, no vaya a ser que se van a buscar trabajo al sector privado, sino que se queden por varios años a trabajar para el Estado, siempre que haya respeto por el servicio público y la continuidad de los funcionarios, porque si no, creo que cada 6 meses se cambia el gerente de infraestructura en las regiones. Cada 7 meses en los últimos años se ha cambiado el director ejecutivo de Proinversión. Imagínate a dónde podemos ir de esta manera. La pregunta sería la siguiente. Si tú te das cuenta, inclusive, cómo los países asiáticos se han ido transformando, cuando Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, todavía era un estado feudal, y donde su Producto Bruto Interno per cápita era la mitad del Perú, muchas de las personas que hicieron la transformación que propició el general MacArthur en el Japón eran del sector privado norteamericano. En otras palabras, si no existe ese liderazgo en el sector público o los partidos políticos peruanos, no correspondería al sector privado peruano de también tomar un liderazgo en esto. Claro, lo que creo es que estas elecciones van a ser enormemente cruciales, como nunca el Perú está enfrentando una crisis descomunal, nunca vista antes. Va a haber una situación depresiva o de depresión económica. Hay que salir de eso lo más pronto posible de manera sostenida. Acá lo que tenemos que acabar es con las ofertas populistas y con las promesas que no se cumplen, que se hacen solamente para dorar la píldora, pero jamás con la menor intención de ejecutarlo. Por ejemplo, conozco casos en China que son muy efectivos en ejecutar sus proyectos, lo que se llama eficacia. Acá hay gente que todavía cree que el sector público, por ejemplo, en economía, etcétera, son eficientes, pero que no son eficaces porque no se logra implementar sus medidas o no se terminan los proyectos. Pero un proyecto que no se termina, una medida que no sirve para lo que fue diseñada, es mala. ¿Cómo se puede decir que eso es eficiente pero no es eficaz? Eso parece una broma. Ahora, en China, por ejemplo, si presentan un plan de 3 años para lograr un objetivo, no solo lo presentan, te dicen cuánto piensan hacer en el primer año, por ejemplo, 25%. ¿Cuánto piensan hacer en el segundo año? Por ejemplo, 45%. ¿Y cuánto piensan hacer en el tercer año? El 30% que falta. Y lo hacen, pero sin duda. Y si no lo logran, los responsables son severamente castigados. Hay que acostumbrarse a ofrecer lo que se puede hacer y luego hacerlo. Tenemos que terminar con esta situación que hemos vivido por décadas, por lo que estamos como estamos, de promesas que no se cumplen y se hacen solo para ganar elecciones. Pero ¿no es interesante eso lo que tú estás contando ahora, que a nadie se le escapa la importancia de lo que estás diciendo, es de que la utilización de corporaciones privadas, pero que son propiedad de un Estado comunista en China, son las que están promoviendo el cambio. En otras palabras, pregunto yo, y es en tono provocativo, por supuesto, y muy cortés, si no lo hace el sector privado peruano, podría venir una propuesta de decir, me gusta mucho lo que usted está diciendo, ingeniero Pirialé, pero si el sector privado no es capaz de hacer lo que usted dice, organizarse en oficinas de gestión de proyectos, que dicen qué van a hacer y van a cumplir, es decir, no solamente van a ser eficientes, sino eficaces,
puede surgir la posibilidad en el Perú que alguien dice lo que necesitamos es más Estado. Sencillamente que no lo va a hacer en tanto que un ministerio, pero va a hacer lo mismo que hacen los chinos, que se dieron cuenta que una corporación privada funcionaba mejor. Lo único la única diferencia es que el propietario de esa corporación privada viene a ser el Estado. ¿No eso es un reto para el sector privado peruano? Seguramente puede haber propuestas del sector privado. Lo que veo es que hablar de más Estado, cuando el Estado no puede ni amarrarse los zapatos actualmente, es un poco ingenuo. Más de lo mismo o más peor, como se dice prácticamente. Entonces, olvídense de esa alternativa. Por supuesto que se puede plantear, pero me parece un poquito delirante. Estamos de acuerdo, pero el reto ahí, Gonzalo, es si el conocimiento de por qué no funcionan las cosas está en las manos de algunas ONGs, incluyendo la que estás manejando tú, y hay organizaciones privadas que hasta ahora lo que se ve es que protegen sus intereses, pero ¿dónde está una propuesta en este momento cuando es obvio que los partidos políticos han sido destrozados en el Perú? Yo tengo la impresión de que hay un reto importante aquí para el sector privado y también para rescatar el buen nombre del sector privado. Es cierto, el sector privado tiene mucho que decir y que proponer y probablemente ha perdido la costumbre porque los últimos 2 años han sido tan tormentosos que no ha habido ocasión de sentarse a reflexionar. Bueno, ahora hemos comenzado, porque el tiempo el tiempo es un tirano, como siempre se dice, pero ya tenemos un reto importante ahí, Gonzalo, que es que el conocimiento lo tienen. Eso de creer, delirar, es también delirar, creer que los partidos políticos van a tener dentro de su seno un think tank que sea capaz de elaborar esto. Lo tienen ustedes del sector privado, que además tienen hoy día, arrastran la reputación de generalmente solamente servir sus propios intereses, criticar la informalidad, criticar el Estado. Este es el momento para que se unen, financien y organicen un programa que cuando lo tienen organizado va a ser probablemente el mejor programa para hacer una reforma de la creación de infraestructura y de reactivación de proyectos y que al mismo tiempo le devuelva al sector privado una reputación que ha perdido en los últimos años, sea o no sea su culpa. Ese es el reto y efectivamente solamente miremos al costado. Los chilenos tienen una cantidad de think tanks bien respetable que hace grandes aportes. Acá estamos en pañales. Y te agradezco mucho la oportunidad, Hernando. Encantado de conversar contigo y volver a hacerlo en el futuro. Te agradezco mucho, Gonzalo, y vamos a tener un programa interesante. Vamos a armar un programa interesante en 2 semanas para ver qué aportes, qué soluciones se pueden hacer que provienen del Perú y se benefician de experiencias como las tuyas. Muchas gracias, Gonzalo. Buenas noches. Bueno, amigos, espero que esté claro que el problema de la corrupción no es solamente un problema moral, sino también es un problema de eficacia y eficiencia económica, que no importa qué partido político llegue al poder o cómo va a ser conformado el próximo gobierno, no importa qué empresas estén en juego, no importa de qué familias pertenezcamos, en todas ellas hay fallas humanas. Va a haber gente incorruptible y vamos a descubrir desgraciadamente que hay gente que es corruptible. Lo importante, como creo y espero que haya salido de estas conversaciones, es que creamos un sistema simple y transparente que permita detectar y prohibir actos corruptos en base a convenios que rigen la economía global hoy y no tener miedo de traer de afuera a aquellos que saben en muchos casos algo que nosotros no sabemos. Conocerse a sí mismo y sus debilidades es crucial para poder superarlas. A tal efecto, espero tener la posibilidad de traer, ya los estoy invitando, al profesor John Thornton, que realiza servicios de extensión de tecnología en los de los Estados Unidos hacia China,
anteriormente gerente general de Goldman Sachs. Espero traer a mi amigo, el exministro de Economía de Alemania, que nos va a ilustrar de cómo esas cosas han ocurrido cuando ellos mismos han tenido que ayudar a Alemania Oriental a surgir de su relativa pobreza. Mi amigo Karl Theodor zu Guttenberg. Espero también que me acepte la invitación a mi ya hace tiempo que no lo veo amigo Boris Johnson, el actual primer ministro de Inglaterra, para dialogar de nuevo con el doctor Segura y el ingeniero Prialé de cómo antes de llegar al 28 de julio del año 2021 los peruanos estemos listos para rápidamente comenzar a reparar nuestro estado fallido y probarle al mundo que no somos la cola de todo el pelotón de países que se van a enfrentar comercialmente desde el año 2021, cuando espero hayamos vencido la pandemia, sino que vamos a estar entre los primeros porque hemos sabido corregir nuestras fallas. Muchas gracias y buenas noches, amigos.